¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, nos vamos a ver en el vídeo de hoy, que va a ser un poco inusual porque no voy a salir yo hablando directamente. Vamos a ver una serie de ejecuciones de reveses sin pared que he grabado a lo largo de todo este tiempo a alumnos que están, de hecho, casi todos hoy conmigo. Entonces, bueno, empiezo el vídeo un poquito para que veáis, en este caso me veáis a mí hacer algunas ejecuciones de revés, donde vamos a ver ahora en unos segunditos cómo es un poquito la posición del cuerpo que tiene que estar en este caso para jugar en cruzado, que es donde estoy jugando. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, ahí. Veis que el pie adelantado, que es el pie derecho, está mirando en el lugar donde hemos impactado. La rodilla está en la misma dirección, con lo cual me permite flexionar hacia la bola. El cuerpo está mirando hacia donde hemos impactado. Los brazos van en línea uno con el otro en la dirección donde hemos jugado y la pala acaba alta, con lo cual la muñeca no acaba rompiéndose. ¿Vale? Esto es muy importante, sobre todo jugando en diagonal. Si fuera paralelo, pues estaríamos un poquito más girados. El que vemos ahora es Josu, es un gran alumno que viene cada X tiempo de Guipúzcoa, que por las circunstancias en las que estamos hoy en día, pues el pobre no puede bajar, pero siempre viene a lo largo del año varias veces. Entonces aquí nos vamos a fijar ahora, en cuanto congele la imagen, vamos a analizar un poquito cómo es su posición, para que veamos los aspectos que tenemos que destacar. Fijaros que más o menos es algo que se puede dar en muchos de vosotros. Mirar el pie adelantado, como mira a la pared, con lo cual eso hace que la rodilla se quede bloqueada, eso hay que tener mucho cuidado. El cuerpo le mira a la pared lateral, el brazo va hacia la espalda y entonces los brazos acaban en V. Eso es algo que suele ocurrir muy a menudo, y eso que está jugando cruzado. Todavía en esa posición el cuerpo podría tener mucho sentido si juega en paralelo, aunque es verdad que la pala debería de ir más hacia adelante, no hacia la espalda. Ahora vamos a ver a Rosa, que lleva conmigo un montón de tiempo. Hemos conseguido modificar esa empuñadura, que antes la tenía de derecha. Ahora por fin empieza a ser una empuñadura un poquito más decente. Y la verdad que ha mejorado una barbaridad en todos los años que lleva conmigo, que ya son unos pocos. Vamos a analizarla. Ahí podemos ver que su pie derecho igualmente mira a la pared. Eso provoca que la rodilla pueda sufrir un bloqueo a la hora de flexionar hacia la bola. El cuerpo, sin embargo, sí lo tiene girado mirando un poquito más hacia donde ha impactado y los brazos los tiene más en línea hacia donde ha jugado la pelota. Con lo cual ahí tendría la parte inferior del cuerpo de una manera y la parte superior del cuerpo de otra. Pero por lo menos vamos trabajando en ello. Aquí vemos a Arturo. He metido un zurdo porque muchos de vosotros siempre me preguntáis por zurdos. Pues he metido a Arturo, que es zurdo. Y vamos a ver lo que es bastante peculiar en él. Aparte de que, si os fijáis luego en los reveses, hace mucha fuerza con su lado izquierdo. Pero vamos a ver ahora un poquito, cuando paremos la imagen, el gesto que hace para que os deis cuenta de las cosas que hay que corregir. Ahí, por ejemplo, fijaros cómo el cuerpo se queda como arqueado y los brazos en V. Se ve bastante claro con las líneas que he marcado. Vamos a analizar ahora un poquito. El pie, sin embargo, está apuntando donde debe de apuntar. La rodilla también. Sin embargo, el cuerpo mira a la pared lateral, que dentro de lo que cabe no está mal, los brazos acaban en V, pero lo que sí podemos fijarnos es que los talones de los dos pies están levantados, con lo cual quiere decir que a la hora del impacto se pone como de puntillas. Entonces, bueno, es un trabajo que estamos haciendo y que está mejorando poco a poco. Aquí vemos a Silvia. Silvia suele ser de lo más común que nos encontramos con los reveses sin pared. Fijaros ahora cuando congelemos la imagen cómo hace el gesto, y eso que lo ha mejorado una barbaridad, ¿eh? Está mejorando mucho cada día. A ver si volvemos a retomar otra vez las clases un poquito con estos parones que hemos tenido, pero ahí vamos a ver muchas cosas claras. El pie derecho lo tiene apuntando a la pared. La rodilla, por tanto, se le queda bloqueada. El cuerpo le queda mirando a la pared lateral. Los brazos acaban en V porque no consigue hacer un gesto de atrás hacia adelante. Fijaros cómo la pala queda mirando hacia abajo y por tanto la muñeca queda rota. Eso es algo que suele ocurrir también mucho, ¿vale? Es importante acabar con la pala un poquito más arriba para no hacer que la muñeca sufra tanto. Ahí le estaba dando algunas consignas y aquí vamos a ver un poquito a un servidor hace mucho tiempo, pero que me sirven estas imágenes para que veáis cómo es un revés en las mismas circunstancias. Fijaros cómo el cuerpo mira hacia la pelota, el impacto se produce delante, los brazos acaban en línea. Eso es algo que, si queréis aprender a hacer ese revés, tenéis que seguir los vídeos tutoriales que hago sobre técnica.